Vamos a darle. Dormir. Ahí está. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta, oh hija de Sión, la voz de júbilo Israel. Canta, oh hija de Sión, la voz de júbilo Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón. Gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Canta alegre, hija de Jerusalén, porque viene Él y morará en medio de ti, porque viene Él y morará en medio de ti. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canta, oh hija de Sión, la voz de júbilo Israel. Canta, oh hija de Sión, la voz de júbilo Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón. Gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Canta alegre, hija de Jerusalén, porque viene Él y morará en medio de ti, porque viene Él y morará en medio de ti. Bendito Padre, gracias te doy en este día por tu amor, por tus grandezas, por tu misericordia, por lo mucho que nos amas y por lo mucho que nos bendice. Y usted siempre está atento por cada uno de nosotros. Eterno, santo y bendito Dios, atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Está atado, está reprendido, echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 17 al verso 19, dice así la palabra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Gracias, Padre eterno, te doy en el nombre de Jesús. Amén. En este día continuaremos con los dones del Espíritu Santo. Y como título de esta enseñanza se llama Las Hermanitas Gemelas. Las Hermanitas Gemelas. Nosotros, al hablar de las hermanitas gemelas,
Nos estamos refiriendo al don de palabra de ciencia y al don de palabra de sabiduría, que con mucha frecuencia, donde aparece una, también la otra entra en la escena. Estos dos dones son tan parecidos que si no tenemos cuidado, los podemos confundir. Así como en lo terrenal, hay personas que son gemelas y son tan parecidas que podemos confundirlas, como a estas hermanitas Verónica y Vanessa. Son igualitas en la manera de verse en su físico y en su manera de vestir y en su manera de calzar. A donde quiera que va, una también va la otra, pero son diferentes en su carácter. Pues de la misma manera son la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que debemos de poner mucha atención para poder saber cuál es una y cuál es la otra. Porque estas hermanitas gemelas se manifiestan de la misma manera las dos. Se manifiestan en sueños, se manifiestan en visión, se manifiestan en voz audible o directo al corazón por medio de profecía y por medio de éxtasis. O sea, que visten igual y calzan igual. Son tan parecidas que lo único que las distingue la una de la otra es su carácter. Su carácter o la función que desempeña cada una de ellas, o la manera en que trabajan, en la manera en que trabajan tanto la palabra de ciencia como la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia no se puede separar de la palabra de sabiduría, porque son como el espíritu y el alma, que están íntimamente relacionadas. La palabra de ciencia nos da hechos o el conocimiento de algo del presente o del pasado, mientras que la palabra de sabiduría nos dirige y nos enseña el futuro y qué hacer respecto a la información o hechos recibidos. Por esta razón son inseparables para llevarnos a una vida de triunfos. Es muy hermoso conocer cómo trabaja cada don del Espíritu Santo. Es de suma importancia. Una persona sabia usa bien el conocimiento, porque hay personas que tienen ciencia o conocimiento, pero no lo usan bien el conocimiento que tienen. Conocemos a personas que saben muchas cosas, pero siempre hablan cuando no deben de hablar. Siempre hablan cuando no deben de hablar, porque tratan de impresionar a la gente que todo lo que sabe, de todo lo que sabe. Y eso no, Dios no lo aprueba. Tienen mucho conocimiento, pero están fuera de lugar, porque no tienen sabiduría cuándo usar el conocimiento que tienen. Y si está fuera de lugar, es como el fútbol. En el fútbol, aunque este jugador mete un gol, si está fuera de lugar, ese gol no vale. Ante Dios no vale nada de eso, de que solamente nosotros tengamos el conocimiento y no sepamos usar el conocimiento en el tiempo de Dios. Así que ahora se da cuenta de la importancia de la palabra de sabiduría y el por qué es el mejor don y el por qué son
como el espíritu y el alma inseparables, porque la palabra de ciencia no puede hacer nada con su conocimiento, sino necesita la palabra de sabiduría para poder echar a andar el conocimiento y el plan de Dios para lograr grandes victorias en la tierra. Gloria a Dios. Y eso pasa, amados hermanos, y uno tiene experiencia como estudiante en mis tiempos. ¿Sabes qué? Había mucho conocimiento, pero no había sabiduría, no había laboratorios para nosotros ver las cosas tal y como deben de ser. Entonces el conocimiento, cuando tú llegas a una universidad, allí es cuando encuentras los problemas, el por qué no te dieron, ¿verdad?, esa clase de laboratorio. Entonces vemos, amados hermanos, que estos dos dones los necesitamos tanto para vivir una vida exitosa. Necesitamos mucho la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Es por eso que es uno de los dones que el profeta lo tiene en su ministerio. Porque si tiene un conocimiento, también Dios le da sabiduría, que es lo que se tiene que hacer con ese conocimiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, estos dos dones nos llevan a vivir una vida exitosa, porque la palabra de ciencia te da la información. En otras palabras, descubre desde la raíz el problema. El problema no solamente si una persona está enferma, la palabra de ciencia sabe dónde está la raíz de esa enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de estar bien informados acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo, porque la palabra de ciencia te da la información descubriendo la raíz del problema o la necesidad que se te va a presentar. Y la palabra de sabiduría te enseña o te dirige cómo solucionar el problema o la necesidad. Cuando estos dones entran en acción, estamos haciendo las cosas con la sabiduría de Dios, que lo sabe todo acerca del futuro. Dios sabe todo del futuro, pero Dios solamente con este don de palabra de sabiduría nos va a mostrar una porción, una parte solamente. Y con todo el conocimiento de Dios, con la palabra de ciencia, que conoce todo el pasado y todo el presente, para que de esta manera no tengamos ninguna intervención de la sabiduría humana que nos echa a perder los planes y propósitos de Dios. Dios no ocupa sabiduría humana en las cosas espirituales. Dios lo que ocupa es que usemos su sabiduría. Sabiduría que se encuentra también en la palabra de Dios. Pero hay diferencia en la sabiduría de la palabra y hay diferencia en el don de palabra de sabiduría. Amén. Es Dios trabajando directamente cuando se manifiesta la palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Entonces Dios viene y nos da regalos. Dios viene, nos sana, nos liberta. Dios, amados hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que sus ojos están sobre los justos. Sus ojos están sobre los justos. Entonces, amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos
saber que Dios está por nosotros, que Dios no está en contra de nosotros, que tenemos que humillarnos, tenemos que reconocerle que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Gloria al Señor. Veamos ejemplos de palabras de ciencia y de palabra sabiduría, donde nos daremos cuenta que Dios lo observa todo. No hay nada que se le pueda esconder a Dios. Podrán engañar al hombre, pero a Dios no. Y allí, en 1 de Reyes, capítulo 21, donde leímos, versos 17 al 19, allí encontramos cómo la palabra de ciencia se manifiesta y cómo la palabra de sabiduría se manifiesta allí en los versículos que leímos. Pero primeramente vamos a ver que Dios observa todo. Dios vio la injusticia que cometieron el rey Acab y su esposa Jezabel para obtener la propiedad de Nabot, al negarse a hacer un trueque o cambiarla por otra propiedad o vendérsela al rey Acab. Nabot le dijo al rey Acab: guárdeme de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque la ley mosaica prohibía la venta de herencias paternas, porque a cada tribu se le dio cierto territorio. Por eso las mujeres se tenían que casar con los hombres de la misma tribu para tener el mismo territorio. Si se moría el marido, entonces, ¿sabes qué? Si era de la misma tribu, nada perdía la tribu. Por eso Dios es un Dios de exactitud. Y Dios sabe por qué habla esta cosa. Porque la ley mosaica prohibía la venta de herencias paternas. Y Nabot, por ser fiel a la ley de Dios y a su familia, terminó costándole la vida. Porque Jezabel ordenó a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot que ayunaran y que escogieran a 2 hombres malvados para que testificasen contra Nabot diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo, dijo Jezabel, apedrearlo para que muera. Dios no se quedó con los brazos cruzados al ver esta injusticia. Es de la misma cosa cuando usted se pone a favor de una persona injusta. ¿Sabes qué? Dios la trae contra usted, y tarde que temprano el juicio de Dios llega a su vida, que no hay humano que lo pueda salvar. Solamente Dios lo puede hacer. Gloria al Señor. Entonces vemos que Dios vio esta injusticia, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él dice en su palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso nosotros como cristianos no debemos de tomar venganza nosotros. Dice Dios: déjenmelos a mí. Tarde que temprano van a pagar todo el mal que están haciendo. Tarde que temprano las cosas se podrán ver muy bonitas, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo cuando dejar caer la vara. Gloria al Señor. Ahora vamos a examinar en el versículo que empezamos, y vamos a ver el don de palabra de ciencia en acción en el versículo, en 1 de Reyes, capítulo 21, versos 17 al 18, dice:
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dios, usando a su profeta, ya hemos nosotros mencionado que los dones del Espíritu Santo es Dios hablando, es Dios revelando de una manera directa a su pueblo. Dios te necesita a ti, me necesita a mí, para poder hacer justicia en la tierra. Amén. Aquí Dios está usando al profeta Elías, a como puede usarnos a cualquiera de nosotros, Aleluya. para darnos una información de algo que Él quiere efectuar en la tierra, de la justicia, porque hay tantas personas que se llaman cristianos y ¿saben qué? Están en contra de Dios. Amén. Están en contra del pastor, que Aleluya. escuchan mejor a los hijos, a las hijas del diablo, que a Dios, que les habla y les dice que le sigan, que hagan el bien, y que lo sigan a Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos, amados hermanos, de que Dios revela para dar una información de algo. En este caso, le reveló al profeta Elías para darle la ubicación exacta para encontrar al rey Acab, que estaba en Samaria, en la viña de Nabot, para tomar posesión de ella. Aquí vemos la palabra de ciencia localizó dónde estaba el rey Acab. ¿O acaso podremos huir o escondernos nosotros de la presencia de Dios? No. No podemos escondernos de Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios sabe el presente, Dios conoce el pasado, Dios conoce el futuro en su totalidad. Gloria al Señor. Entonces, no podemos huir de la presencia de Dios. Estemos en donde estemos, Él tiene todo el conocimiento de nosotros. Amén. A Él no se le pasa nada. Él escucha todo lo que usted habla. Máxime cuando hablas mal de la palabra, cuando hablas mal del líder que Dios te ha puesto, cuando la Biblia dice obedecer a vuestros pastores en todo. Amén. Porque el pastor te habla la palabra de Dios tal como usted escrita. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, pero vemos también allí, continúa la escritura en Primera de Reyes, capítulo 21, en el versículo 19. Vamos a ver la manifestación de la palabra de sabiduría en acción, cómo Dios trae el mensaje, el juicio, el castigo para Acab, y no solamente para Acab, sino también para Jezabel. Dice la palabra de Dios: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Vean esto, Dios nos dice, con la vara que mides,
vas a ser medido. Amén. Tú derramaste sangre, pues yo voy a derramar sangre contigo. Y no solamente contigo, con todos tus hijos, con toda tu descendencia, la voy a acabar, dice Dios. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, hermano. Amén. Con Dios no se juega. Pero gracias a Dios que el rey Acab, después cuando el profeta Elías le dio un mensaje, él se arrepintió. Y Dios le dice a Elías, ¿sabes? ¿Has visto acá cómo se humilló? ¿Cómo se arrepintió? ¿Sabes qué? No voy a acabarlo en sus días, pero en el reinado de su hijo los voy a barrer. Que de los que mueran de el rey Acab en la ciudad, dice, los perros se los comerán, y los que mueran en el campo, las aves del cielo lo comerán. Wow. Dios no iba a permitir que nadie los enterrase, si los fueran comidos por perros y por las aves de los cielos. Amén. Gloria al Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Y veamos, amados hermanos, que la palabra de sabiduría en acción, aquí en el versículo 19, trayendo el mensaje al rey Acab. Pero recuerden, amados hermanos, que tanto peca el que le mete el cuchillo a la vaca, como aquel que le agarró la pata. Como aquel que le agarró la pata, amados hermanos, porque Jezabel fue el que lo mandó matar. Y en este versículo vemos juicio para el rey Acab. Y Dios le dice a través del profeta Elías, no mataste, sino también has despojado. Pero así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, por toda la injusticia que hicieron con Nabot, que estaba cumpliendo con la ley de Moisés de no vender la heredad de sus padres, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Ahora, vea esto. No solamente hubo palabras de sabiduría para el rey Acab, sino también para Jezabel. Sí, Señor, la injusticia no se agrada a Dios. Y cuánta injusticia hay para aquellos siervos que aman a Dios, que bendicen a Dios, que no están interesados en el dinero, sino están interesados de que ustedes vivan mejor, de que ustedes conozcan a su Dios y ustedes alcancen la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, no solamente hubo palabra de sabiduría para el rey Acab, sino también para Jezabel. Allí mismo en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Vea esto, el don de palabra de sabiduría, hablando de un futuro, que los perros se iban a comer a Jezabel. Y ¿sabes qué? Lo que Dios habla tiene cumplimiento. Amén. Se cumple la palabra de sabiduría dicha por el profeta Elías al rey Acab. Y vamos a verlo cómo se cumple. Podemos nosotros humanamente ser muy precavidos para que no se cumpla lo que Dios ha hablado. Podemos, amados hermanos, disfrazarnos, podemos hacer tantas cosas, pero cuando viene el juicio de Dios,
agarrate vos y suplicale a Él que te perdone, que te perdone. Ahorita que hay tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque puede hacer, cuando tú quieras hacerlo, tú ya no puedas ni hablar para pedirle perdón a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver, amados hermanos, vean, cuando Dios tiene juicio, y Dios da palabra de sabiduría aquí en contra de acá, es lo que vamos a ver. Vemos, amados hermanos, de que hubo 400 profetas que tenía el rey, especiales para que le profetizaran. Y los 400 profetas le dijeron: sube a la guerra y vas a obtener la ciudad de Ramot de Galad. La vas a obtener, porque esa ciudad le pertenece a Israel. A eso iba. Era algo bueno recuperar algo, terreno que le pertenecía a los israelitas. Pero cuando Dios tiene juicio, debemos de cuidarnos, hermanos, cuidarnos de nosotros mismos, tomar toda la precaución de pedirle perdón a Dios y de humillarnos completamente. Amén. No nomás que sean palabritas allí o llantos de cocodrilo. Tenemos que humillarnos en verdad. Vea, ya están en guerra. Ya están en guerra. Y andaba también el rey de Judá, Josafat, acompañando al rey Acab. El rey Josafat fue con sus vestidos reales. Acab le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar. ¿Para qué? Para que no me ataquen a mí. Porque el rey de Siria les dijo: ¿sabes qué? Solamente vayan tras el rey de Israel. Él andaba disfrazado. Se le vinieron a Josafat en un grito. Dice: ¡ay, este no es! Entonces vean lo que pasó. Cuando Dios dice que la sangre de Acab lo lamerán los perros, allí en Jezreel, así sucede. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. La palabra que Dios da, Él la cumple. Y vea cómo la cumple. Para que vea, por más que se cuide una persona, cuando anda mal, el juicio de Dios le llega porque le llega. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 34 al 38, vamos a ver cómo le llegó la muerte al rey Acab. Y dice la palabra de Dios, verso 34: y un hombre disparó su arco a la aventura, no apuntó, sino dijo: de pura chulada lo tiró para arriba. Y dice la palabra de Dios: e hirió al rey de Israel por entre los huecos de la armadura. Vea, amados hermanos, andaba bien protegido, pero por los huecos de la armadura, allí se metió la flecha. Wow. Y lo tiró a la aventura. Con Dios no se juega, hermanito de mi alma. Amén. Humíllate ante Dios, reconócele. Amén. Dios Amén. es bueno. Amén. Pero, ¿sabes qué? Cuando nosotros no hacemos caso, nos deja caer la vara para que nos eduquemos, para que nos arrepintamos de nuestra manera falsa de vivir. Y dice la palabra de Dios que uno tiró su flecha a la aventura e hirió al rey de Israel, que es Acab, por entre los huecos de la armadura, por lo que dijo
él a su cochero, aquel que estaba conduciendo su carro de guerra, de combate, dice: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día. ¿Por qué arreció la batalla? Porque Dios así la dirigió. Cuando Dios dice algo, este rey Acab, ¿sabes qué? Al profeta de Dios Micaías, lo metió en la cárcel por decirle él lo que le iba a pasar. Y los 400 profetas del rey Acab, todos dijeron: sube, la vas a conquistar. Sube, Dios te la ha entregado. Y el profeta Micaías le dice: si vuelves vivo, Jehová no ha hablado por mí. Y vemos que sigue. Entonces había arreciado la batalla en aquel día. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el piso del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Acab, rey de Israel, andaba en la batalla disfrazado para que no lo atacaran. Vean la astucia, pero podemos usar toda la astucia humana cuando Dios trae juicio. No importa dónde estés, que si te estés protegido por todo un ejército terrenal, se te llega. ¿Por qué? Porque ha salido de la boca de Jehová. Gloria al Señor. Entonces murió Acab, pues el rey, y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí. Las rameras se bañaban allí también, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Vemos que son de suma importancia los dones del Espíritu Santo, de que nosotros tengamos el conocimiento, pero también, ¿sabes qué? También la Jezabel tenía culpa, y Dios había dicho: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37. Vamos a ver la manifestación de palabra de sabiduría en Jezabel, porque Dios no se agrada de la injusticia. Amén. Dios se agrada que día a día seamos buenos, mejores cristianos. Aleluya. Que nos amemos los unos a los otros, como dijo mi Señor Jesús. Entonces hemos conocido a Dios. Amén. Cuando alguien te da la mano, no quieras agarrarle el pie. No, tenemos que saber respetar. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se dio cuenta que llegó Jehú, se pintó los ojos, con antimonio se arregló la mujer, y también se arregló su cabello, se puso hermosa para recibir a Jehú.
y se asomó a una ventana. Vea, se asomó a la ventana Jezabel. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor, alzando él entonces su rostro hacia la ventana. Jehú vio para la ventana y Jehú dice, ¿quién está conmigo? Esto quiere decir, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Dice. Y se inclinaron hacia él, haciéndole reverencia. Aquí estamos nosotros de tu parte. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita, sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. ¡Aleluya! Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Usted no se burle de Dios. No. Usted no se burle del pastor. No. Que el pastor lo que hace es enseñarle la verdad para que usted sea un campeón mundial y se sepa defender. ¿Para qué? Para que usted sea un servidor más de Dios. Aleluya. Amén. Ahora vamos a ver las hermanitas gemelas. Vimos aquí en este estudio que Dios usó al profeta. Ahora Dios va a usar a un apóstol. A un apóstol. Y las hermanitas gemelas en el apóstol San Juan, por medio de visión, para traer bendición a las iglesias. Para cuando Dios habla es para traer bendición. Si Dios te está hablando la verdad, ahorita humíllalo, reconócele Amén. que Él tiene toda la razón. No seas rebelde, Aleluya. sino sigue a tu Dios, ama a tu Dios y reconócele. Amén, Que amén. sin Él no podemos hacer nada. Amén, así es, aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver versos 10 y 11. Aquí se van a encontrar las hermanitas gemelas que son la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Por eso tenemos que poner mucha atención para poder saber lo que está hablando el apóstol San Juan. Porque él recibió por medio de visión esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le habló al apóstol Juan, al discípulo amado, al que amaba mucho Jesús. Y dice, verso 10, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era un día domingo. No andaba chismeando Juan. Él estaba allí encerrado en la isla de Pasmos. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Ve aquí, en esto que acabamos de leer, aquí están las hermanitas gemelas. Tenemos que nosotros que analizar bien. El apóstol Juan estaba preso en la isla de Pasmo y el Señor Jesús se le apareció en visión para contarle la condición espiritual presente de las 7 iglesias de Asia Menor que existían en realidad en ese tiempo. Existían. Y el Señor le cuenta la condición de cada iglesia, cómo estaban caminando con Dios esas 7 iglesias. Y esto fue la manifestación del don de palabra de ciencia. Pero ¿por qué el don de sabiduría? ¿Por qué? ¿Dónde está el don de sabiduría? El Señor, amados hermanos, siguió hablando, pero el Señor continuó dándole a Juan palabra de sabiduría. El Señor le dio instrucciones para cada una de las 7 iglesias con respecto a lo que habían hacer en el futuro, de acuerdo con su plan y propósito para cada una de las iglesias. Y hoy es para nosotros también. Amén. Entonces, las 7 cartas que escribió Juan a las 7 iglesias, esas cartas, era la dirección, lo que tenían que hacer las 7 iglesias, lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, amados hermanos. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Lo que está escrito fue para ayer, para hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que alabado sea Dios. Vemos la palabra de sabiduría, de que hoy, cuando nosotros estudiamos las 7 cartas de las 7 iglesias, ¿sabes qué? Estamos estudiando la palabra de sabiduría que Jesucristo le dio a Juan. ¿Cómo las 7 iglesias salieran de eso? Pero también para que nosotros no cayéramos en ese error. Porque cada una de las iglesias, amados hermanos, representan cómo están las iglesias en el día de hoy, papá. ¡Aleluya! Sigamos viendo las hermanitas gemelas manifestadas por un discípulo. Vemos que Dios usó al profeta Elías, pero Dios también usó al apóstol San Juan. Ahora Dios usa a un discípulo, a una persona como usted que está sentadito. Dios lo usa porque, ¿sabes qué? El Espíritu Santo da a como Él quiere y a quien quiere. Yo no puedo decir, no, que pues, lo puede usar Dios. Amén. Por eso se cumple el dicho muy mexicano que dice: de donde menos piensas,
salta la liebre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vemos que las hermanitas gemelas, manifestándose en un discípulo, y lo podemos ver, la palabra de ciencia en estos versículos, en Hechos capítulo 9, versos 10 al 12, dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vemos aquí la manifestación del don de palabra de ciencia. Aquí nuevamente la palabra de conocimiento fue manifestada en visión, pero esta vez usó a un laico, porque Ananías no era apóstol, no era profeta, no era pastor, no era evangelista, ni siquiera fue enumerado como maestro. Pero Ananías amaba a Dios. Gloria a Dios. Ananías tenía comunión con Dios. Gloria a Dios. Que el mismo Señor Jesús le habló y le dijo lo que tenía que ser. La Biblia lo llama discípulo, un miembro de la iglesia de Damasco. En esta visión fueron hechos presentes acerca de Saulo, y el Señor le dijo que fuera a cierto lugar, y le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando ahorita y él ve que tú vas y oras por él y recibes la vista. Gloria a Dios. Vemos que el don de palabra de ciencia en manifestación, dándole el Señor toda la información para que fuera a orar por Pablo. Por Saulo, aquí, ¿verdad? Se llamaba Saulo. Más tarde fue llamado Pablo. Aleluya. Wow. Y Saulo vio en visión a un hombre llamado Ananías poner sus manos encima de él para que recibiera la vista. Esto fue don de palabra de ciencia, tanto en Ananías como en Saulo de Tarso. Amén. Él vio al mismo tiempo, Dios estaba trabajando en los dos. Aleluya. Y Saulo sabía que iba a ir Ananías a orar por él. Y ¿sabes qué? Cuando usted sabe algo, usted espera confiado y recibe a aquella persona, porque Dios ya se lo ha revelado a usted. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora veamos la manifestación de la palabra de sabiduría, porque el conocimiento por sí mismo no nos lleva a ningún lado. Tiene que ver palabra de sabiduría para saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces podemos decir que palabra de ciencia, un ejemplo, este es un ejemplo, que palabra de ciencia es la materia prima, que llevan mucha madera a un lugar, y ¿saben qué? Y para que otra persona la elabore en diferentes cosas, y eso podría ser, de acuerdo a lo que estamos hablando,
don de palabra de sabiduría para elaborar las cosas. Amén. Y no sea materia prima, sino sea algo que va a servir a la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Gracias, Dios. ángeles. No los había oído ustedes el aplauso, pero allá arriba, papá, está aplaudiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es mi Señor. Ahora veamos la manifestación de la palabra de sabiduría allí mismo. En Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Dios sigue hablando con Ananías y le dice, el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve aquí, el Señor da la palabra de sabiduría, porque yo le mostraré, tiempo futuro, Amén. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nadie nos vamos de este mundo sin que lo paguemos. Amén. Nadie. Si usted hace algo a alguien, ¿sabes qué? Le van a devolver la piedrita más duro a usted. Aleluya. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Dios no nos ha llamado para que seamos injustos. Dios nos ha llamado para que seamos justos y para que hagamos lo bueno. Este don de palabra de sabiduría revelaba el plan y el propósito de Dios de llevar su nombre a los gentiles y a los reyes. Y fue lo que hizo Pablo, Saulo. Y a la vez le mostraría que tenía que padecer por llevar el evangelio de Cristo. Siempre que usted lleva la verdad, tiene problemas. ¿Con quién tiene los problemas? Con gentes que se llaman cristianos, pero siguen siendo unos hijos del diablo. Aleluya. Porque se oponen a la verdad. Amén. Se oponen a que haya una administración a la manera de Dios. Y quieren llevar las cosas a su manera, a como yo pienso. ¿Sabes qué? Las cosas de Dios. Dios no quiere nada de sabiduría humana. Amén. Lo de Dios es de Dios. Y lo del diablo es del diablo. Dada a César, palabra de sabiduría. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y así el Señor Jesús se quitó a toda la bola de los fariseos Aleluya. que lo querían a poner esa trampa. Vemos que nos sirven muchos los dones del Espíritu Santo. Saulo sufrió muchas persecuciones y adversidad física por servir al Señor. Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero rodeándolo, los discípulos oraron por él y se levantó y siguió predicando. Vemos, Pablo sí recibió, lo cual, por lo que veo, ninguno de nosotros podíamos soportar lo que sufrió Pablo. No. Ninguno. Al final de Pablo, ¿saben qué? Él murió decapitado. Le cortaron la cabeza por ser un servidor de Cristo. Si usted sigue a esos malvados que están en contra de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Usted los está llevando a un fracaso. Pablo sufrió mucho. 5 veces le dieron 39 azotes. 3 veces padeció naufragio. Y donde quiera que iba,
tenía grandes persecuciones por predicar a Cristo. Vemos que Dios allí le está dando el pago a Saulo, a Pablo, porque él arrastraba a los cristianos. Pablo era como un coche jabalí. Los pelos se le paraban, hermano, y con tanto coraje arrastraba a hombres, arrastraba a mujeres, a aquellos que servían a Cristo. Ahora se le devolvió la piedrita a él, que hasta lo pedrearon a él. Vemos, amados hermanos, que es por eso que nadie nos vamos de este mundo sin que lo paguemos. Amén. Así que, amados hermanos, Pablo sufrió mucho. Donde quiera que iba, tenía grandes persecuciones por predicar a Cristo. Y todo esto por lo que pasó. Saulo o Pablo fue una manifestación del don de palabra, de sabiduría profetizada por el Señor Jesucristo. Que el Señor le siga bendiciendo y aún hay más. ¡Gloria a Dios! Terminó.